En el debate del Estado de la Comunidad de la pasada semana escuchamos al presidente muchos anuncios, pero ninguno de ellos sólido y además absolutamente frío con las necesidades y con las urgencias de los aragoneses. Estas propuestas de resolución, si les parece, las voy a enfocar en 3 bloques, son 37. En un primer bloque, sobre la ineficiencia del Gobierno de Lambán con respecto a la gestión de los servicios públicos. Vamos a pedir la reprobación de la consejera Repollés por haber provocado el colapso de la sanidad pública aragonesa. Un segundo bloque de propuestas que están relacionadas con la despoblación, porque Lambán se ha desentendido. Y un tercer paquete de medidas destinadas a paliar los efectos de la crisis. Hemos planteado además también medidas en el ámbito fiscal, con una verdadera reforma, porque la apuesta del Gobierno de Aragón es una operación de mínimos y de mero maquillaje. Y además vamos a pedir la reprobación del consejero de Hacienda, fundamentalmente por haber comprometido con su gestión la salud financiera de nuestra comunidad autónoma. Hemos escuchado a los aragoneses y hemos certificado en qué aspectos suspende el Gobierno de Aragón. Y por ello hemos presentado 37 propuestas de resolución que lo que pretenden es ayudar a las familias, a las pymes y a los autónomos.